Hay algunos economistas que, vamos a decir, hablan de lo que es el libre mercado, y el libre mercado dicen como algo bueno per se, pero no reparan, por ejemplo, que existen fallas de mercado. Falla de mercado cuando, por ejemplo, hay asimetrías de información, cuando tienes situaciones, por ejemplo, de poder de mercado, o sea, influencia sobre precios, o cuando tienes externalidades. Y el punto es que a veces la regulación es necesaria. Te pongo como ejemplo, cuando tú comparas, cuando nos enseñan los cursos básicos, por ejemplo, de economía, y nos dicen y comparan lo que es un monopolio con la competencia perfecta. ¿Cuál es la diferencia? Que en el monopolio la gente dispone de menos cantidad de producto a más precio respecto a la libre competencia. Por lo tanto, hay que promover la libre competencia, pero no dejando de reparar en las fallas de mercado. Y eso lleva, por ejemplo, al tema de normatividad ex ante, por ejemplo, sobre fusiones y adquisiciones. Independientemente que hay organismos reguladores de esta cosa de la libre competencia, en nuestro caso como Indecopi, Indecopi actúa ex post. Entonces se necesita actuar ex ante. ¿Y eso qué significa? Que haya una revisión, una evaluación por parte de una entidad del Estado respecto a cuáles son las implicancias de una fusión o adquisición en términos de la libre competencia. O decirlo de otra manera, ¿en qué medida una fusión o adquisición entre empresas conduce a situaciones de concentración de mercado más marcadas y eso afecta a la libre competencia? Contra lo que se dice no es un tema de restringir más bien la voluntad de los inversores, sino más bien promociona los intereses de los inversores. ¿En qué medida? Por ejemplo, tú eres un inversor, miras un mercado. Entonces, si no hay legislación ex ante sobre fusiones y adquisiciones, ¿dónde tienes más confianza? Cuando si llegas, por ejemplo, al mercado, haces una inversión y resulta que tus partners, por ejemplo, en el mercado, tus competidores se fusionan. Y como no hay legislación ex ante sobre fusiones y adquisiciones, obviamente se define una situación de concentración de mercado donde lo más probable es que te expulsen del mercado, o sea, que te hagan una guerra comercial, una guerra de precios, en tanto y cuanto te estás enfrentando, digamos, a un conjunto consolidado de competidores. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las fusiones y adquisiciones pasan por un tamiz, una evaluación, y establecen topes en cuanto al incremento del índice de Herfindahl-Hirschman. El índice de Herfindahl-Hirschman sirve para medir la concentración de mercado. Cuando la fusión o adquisición resulta, digamos, en un incremento de una determinada magnitud del índice de concentración, no va, digamos, la misma. Y está obligada, como en el caso, por ejemplo, de la fusión de InBev y SABMiller, a vender marcas, cadena de distribución y demás. O sea, un poco a disolver un tanto, digamos, el nivel de concentración original. Pero eso es cuando existe legislación ex ante. En el caso del Perú no la tenemos, desafortunadamente. E inclusive yo le diría una connotación macroeconómica. Porque si estamos hablando de mercados concentrados, es muy fácil, por ejemplo, manipular precios, porque tiene situaciones de poder de mercado y que resulta que la inflación, por ejemplo, puede ser resultado no de un exceso de demanda, no de una carencia de oferta, sino sencillamente la voluntad de los productores en un mercado altamente concentrado, que existen varios en el caso de la economía peruana.